Este episodio es patrocinado por We Are, snacks deliciosos, saludables y de alto valor nutricional. Bienvenidos a Detonantes de Vida, el espacio donde exploramos los momentos que han transformado a quienes los han vivido. Yo soy Fore. Y yo soy Sara. Aquí creemos que lo único constante es el cambio. De ahí la importancia de fluir, aprender y desaprender, también conectados a nuestra propia intuición. Prepárense para cuestionarse, inspirarse y tal vez encontrar su propio detonante de vida. Invitado de Ben. Historias que inspiran. Dijo, el 5% de las cosas que hacen nutricionistas es hacer dietas. Y esa frase para mí cambió. Pues esa frase hizo que yo estudiara nutrición. Pero a mí no me gusta como decir es que eres adicto al azúcar, sino es como esa necesidad de dopamina, que la forma más fácil de obtener dopamina para nosotros es la comida. Ese deseo de cambiar el cuerpo te lleva a hacer restricciones alimentarias, comes más, mal, te sientes culpable y esa culpa se genera porque rompes una regla. Entonces tienes culpa, que es una sensación muy maluca, y dices, no, todo mal, tengo que volverme a restringir. Tu cuerpo te está pidiendo algo y no se lo das por restringírtelo, le puedes dar un montón de cosas y seguir con esas mismas ganas. Entonces es mucho más fácil identificar qué es lo que en realidad te gusta. Joder, pucha, es que me encanta la burbuja, ya, cómetela y listo. A continuación vas a escuchar una conversación en la que vamos a hablar de historias y herramientas desde lo vivido. Te invitamos a siempre cuestionar desde tu propio criterio y acompañar tu proceso con un profesional. Hoy les presento a Camila del Mar. Ya en un momentico Cami se va a presentar a fondo. Les voy a contar yo dónde la conocí y por qué yo quiero a Camila en el podcast en Detonantes de Vida. Cami es nutricionista y la encontré por casualidad en un directorio médico, no sé qué. Y yo encontré en Cami una forma muy diferente de ver la alimentación que yo nunca había visto en toda mi vida. No era la primera nutricionista a la que iba, pero era la primera que me hablaba de pedagogía dentro de la alimentación. Así que, ¿qué? Entonces, Cami, bienvenida. Para nosotros es un súper placer tenerte hoy y a nosotros nos gusta que sea el invitado quien se ponga sus propias etiquetas. Entonces, preséntate. Yo soy nutricionista deportiva, pero me he enfocado en que mis pacientes vean la alimentación como pues un acto distinto, y he tenido un enfoque, como tú ahorita lo decías, pues muy educativo alrededor de la alimentación, o sea, una consulta en donde el paciente genuinamente aprenda a comer, porque como lo mencionabas, no nos dicen dónde hacerlo. Y para mí, la consulta nutricional es el espacio a aprender a comer. Ahorita antes de cámaras hablábamos con Sarola que llegar a una consulta con Cami es como llegar al psicólogo porque lo primero que te pregunta es ¿cómo te has sentido? ¿Cómo vas? Sí, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te fue este mes? Para mí, de las cosas, sinceramente se sintió medio humillante en una consulta hace muchos años, cuando no lo miden con esas Ah, pincitas. con los pliegues. Sí, yo nunca me había sentido tan humillada en la vida que me agarraran los gordos. Sí, Sí. para verme la composición Uy, corporal. no, para mí eso fue un acto tan violento con el cuerpo. Sí. Y porque lo que el man me dijo, yo no entendí nada. Como, sí, tu cuerpo es no sé qué morfo, bla, 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 bla. Yo no entendí nada de lo que me dijo. Lo único que sé es que me agarró gordo y me lo midió con una Ay, pinza y yo me sentí full mal. industrializada. Ay, no, fue muy violento. Y eso es un método muy utilizado, pues incluso en deporte se utiliza mucho, pero personalmente a mí tampoco me gusta. Me acuerdo que en la universidad había una certificación porque hay pues un instituto que certifica esas medidas corporales. Yo no me quise certificar. Pues incluso la maestría, todo el mundo se certificó, era todo un fin de semana y yo, no, pues estoy si quieren en las clases, pero yo no quiero hacerlo precisamente por eso, por cómo veo la alimentación y por cómo me siento. Yo también, o como me he sentido cuando me las hacían, yo decía, como no, me parece demasiado invasivo. Entonces ahí le cogí como recelo al nutricionista como tal hasta que volví a buscar, encontré a Cami y fue un acercamiento muy diferente. Cami, ¿cuál es tu comida favorita? Sin culpas, sin excusas, sin nada que tú digas, pues me muero, amo. Amo demasiado. Bueno, la verdad, amo mucho desayunar. Entonces, la arepa con el huevo, Yo quesito. también, sí. El mejor momento del Sí, día. entonces pues como siento que mi comida favorita es el desayuno, ya pues como en platos fuertes pues, me gusta el sushi, me gusta mucho el chicharrón, los frijoles, la cazuela, Para mí la bandeja paisa es lo mejor de lo mejor. de las mejores Uf. cosas. Un alimento que la gente suele temerle sin razón, pues que tú digas, como, ¿de dónde salió ese mí? La leche, pues la leche, los lácteos,
Hay mucha información alrededor de los lácteos, no es que, a ver, y se van a empezar a dar cuenta. Para mí, de verdad y genuinamente, no hay nada bueno ni malo, ¿cierto? O sea, empezando por ahí, son distintos alimentos y todos tienen características distintas, para todas las personas en ciertas cantidades todos son posibles, pero creo que los alimentos más satanizados, y yo incluso los envío en la consulta, son los lácteos, por ejemplo. Yo siempre les digo, nada tiene la capacidad de engordarte por ti, pues por sí solo. Ningún alimento es malo y ya, o sea, hay un contexto. Entonces, esas frases súper simplistas hacen que pues, la gente empiece a generar semillitas, pues como a deteriorar esa relación con la comida y se van a dar cuenta, los que nos están escuchando, que durante el episodio les voy a contar cómo para mí es muy importante tener una buena relación con la comida. Si la comida hablara, ¿qué crees que te diría cuando la restringes? Cómeme. Quiero más, quiero más, quiero Fácil. más. Sencillo, o sea, tú dile a un niño que no se monte un columpio y se quiere montar. Tú dile a tu Ajá. cerebro no comas azúcar, no puedes comer helado y el cerebro es quiero, 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 quiero. O sea, algo tan sencillo como eso. Hay pacientes que llegan y me dicen, no, tengo una adicción por el dulce, te lo juro, ya llevo 20 días sin comerlo, me siento súper bien y yo, no, pues vamos a volver a comerlo. O sea, la vida de verdad de mejorar la cantidad que comes de algo no es restringirlo, es peor. Pues Sí, puntualmente en la comida. claro, es que psicológicamente ya se vuelve lo necesito. Es que pensaba en una frase que tú dices mucho, que es lo de no piensa en el elefante rosado. Ah, sí, De total. que ahí ya usted está pensando en el elefante rosado, Sí, pues no, no. no tienes cómo. Entonces no piensa en Ahí va comer tu foco. chocolate. Ujú. Ya, pues todo el día vas a querer comer chocolate. Sí, las previsiones hacen exactamente el efecto contrario. Y soy súper anti minimizar gustos, placeres, pues como Sí, en todo. Satanizarlos. sí, Sí, como en todo, ni siquiera son la comida, en todo, pues permítase ser como mídase. mías, sí, exacto. Sí, pero Como hablamos ahorita, como con conciencia, pero Sin restringirlo del todo. y exacto, entender el para qué de las cosas y el contexto, que también lo la cambias un Muy segundito, importante. súper importante. Todos los pacientes son un mundo y es muy teso porque, a ver, todos comemos lo mismo, ujú, ¿cierto? Nuestros alimentos son los mismos, pero nuestros horarios no son los mismos, nuestra hora de hacer ejercicio no es la misma, nuestros gustos no son los mismos, nuestros cuerpos son muy distintos. Nuestras costumbres alimentarias en la casa. Hay quienes los acostumbran a desayunar todos los días con agua panela, hay quienes los acostumbran a consumir chocolate. Entonces, desde esos gustos, la alimentación va a variar, pues la planeación y la prescripción de la alimentación tiene que variar para que sea exitosa. ¿Cómo llegaste a la nutrición? ¿En qué momento supiste que querías hacer las cosas diferentes? Bueno, no, súper, eh, pues muy buena esa pregunta, pero en realidad hasta hace muy poco lo tuve claro. Yo toda mi vida había querido estudiar química farmacéutica, pues yo me soñaba como haciendo maquillaje, no sé, una amiga de mi prima estudió eso, entonces yo también pues lo quise estudiar y yo me acuerdo que yo dibujaba, pues como, ¿qué quieres ser cuando grande? Yo me dibujaba como una química. Hice un semillero vocacional como cuando estaba en 11, fui como a un día de un químico farmacéutico y yo dije, ¿qué es esto? Pues yo necesito gente, yo no voy a trabajar pues como así, no me veo en unos años. Entonces, bueno, típico, yo dije, quiero estudiar medicina, o qué más estudio. Bueno, en ese momento tuve como un bache de no saber qué estudiar. Paralelo a esto, mi papá ha sido un hombre que toda su vida, pues, ha pesado, siempre había sido obeso. Obeso, pues, mi papá llegó a pesar como 140 kilos. Entonces, yo siempre igual lo veía comer de cierta manera con la que yo no estaba de acuerdo. Y yo sola, pues, me acuerdo que incluso yo misma pedí una cita donde un nutricionista, pues, como no sé, por ahí que antes de los 15 pedí una cita donde un nutricionista y yo no sé por qué, pues me empezó como a gustar eso. Y también siempre me ha gustado mucho como el sistema digestivo. Entonces, no sé, la nutrición como que a veces siempre había estado ahí y pues al colegio fueron como de universidades, a mostrar carreras, todo. Entonces vi nutrición, yo dije, ¿será que sí? O sea, siempre me ha gustado, no me ha gustado la forma como mi papá come, pero ¿será que yo quiero ser nutricionista? Porque me parecía muy teso el tema de bajar de peso. Yo era como que es que mi papá no baja de peso, ¿será que sí? Bueno, fui a un semillero ocasional, yo estuve en la Universidad CES y ahí la decana, que era la que estaba dando como la charla, dijo el 5% de las cosas que hacen nutricionistas es hacer dietas. Y esa frase para mí cambió. ah, Pues esa frase hizo que yo estudiara nutrición, porque yo dije, bueno, súper interesante, porque en realidad los nutricionistas tenemos muchísimo campo y ahorita les cuento que
no hago dietas nunca, cero, y hago más cosas además de, pues, de la consulta. Hice mis prácticas en pues, en clínica, en hospitalización, en cuidado crítico, pues en la UCI, en donde uno prescribe, pues calcula, le colocan a los pacientes o por las venas o por una sonda, y ya, pues yo decía como que eso es lo que quiero hacer. Terminé como nutrición. En ese momento pasaron como varias cosas, estaba haciendo mucha actividad física, pues tuve un año de mi vida donde hice triatlón, pero porque una vez estaba en Guatapé, vi que lo estaban haciendo y dije, qué chévere. Lo empecé a hacer, me metí como al mundo del deporte, cero había estado conectada con la alimentación deportiva, pero entonces en ese año como que terminé las prácticas, estaba haciendo triatlón. Mi entrenadora de triatlón de ese momento me dijo, "Ay, pues no, tú no has pensado estudiar nutrición deportiva". Entonces empecé a estudiar la maestría con el apoyo de mis papás, obviamente. Paralelo a eso, me dijeron, pues coloca un consultorio. Yo empecé la consulta, pero con cero herramientas y también en ese momento le tengo que agradecer a una muy amiga mía que se llama Ana Sofía Sierra, ella es psicóloga. En redes sociales mostraba mucha información sobre la comida, o sea, en sus redes mostraba alimentos y yo como que, pero pues ella, ¿por qué está hablando de nutrición sin nada que ver? Entonces yo le dije un día a mi mamá, yo, y mami, mira, pues Ana, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque está tomando nuestro puesto. Entonces mi mamá, pues muy mediadora, me dijo, no, ¿por qué no hablas con ella? O sea, ¿qué tal? Pues pregúntale porque está colocando cosas de nutrición, que de pronto pueden hacer algo juntas, porque mi mamá pues siempre como súper emprendedora. Entonces yo, bueno, me acerqué a Ana, hablamos y me dijo que había estado como muy en el área de trastornos de la conducta alimentaria, así como nutrición, de alimentación intuitiva, que es súper interesante poder tener un enfoque en donde viéramos pacientes, psicología y nutrición, para cambiar como el foco. Entonces con Ana empezamos a hacer contenido para redes sociales, pues como a crear una marca en donde teníamos pacientes que veíamos con nutrición y psicología. Yo en ese momento como ya también estaba la maestría obviamente tiene mucha planeación, porque la nutrición deportiva es pues de planear muchas cosas, pues como si todos los nutrientes, todo por horas de entrenamiento, por tipos de entrenamiento. Entonces, Ana y yo empezamos a diferir un poco en nuestros conceptos, porque a Ana no le gustaba nada de la planeación por el manejo de trastornos de la conducta alimentaria, a pesar de que yo no estaba viendo pues pacientes así, empezamos como a diferir en creación de contenido. Entonces, decidimos dejar las cosas así, pero pues yo no me he dado cuenta que me había quedado con un gran tesoro y era que había aprendido muchísimo de ella. Y entonces me di cuenta cómo yo la consulta la podía volver una consulta donde tuviera muy en cuenta la parte emocional y entendiendo la parte emocional, porque con Ana entonces también entendí todos los dolores que hay alrededor del cuerpo, todos los dolores que hay alrededor obviamente de la comida, toda esa mala relación con la comida, o sea, ella fue la que a mí en realidad me mostró eso. Entonces, yo a ella le agradezco demasiado porque logré aprender mucho y poner en práctica, entonces ahí, por eso les digo, hace poco me di cuenta, claro, que quería en realidad, porque ya entonces en consulta me fui dando cuenta como las personas necesitaban escuchar una versión distinta de la alimentación, como definitivamente lo que yo pensaba que estaba mal, en realidad estaba mal. O sea, lo que yo pensaba que estaba mal de hacer una dieta, lo que yo pensaba que estaba mal de hacer cosas raras, era lo que la gente también le parecía que estaba mal y me di cuenta como con el conocimiento, obviamente, que adquirí durante mi pregrado y mi posgrado, pude llevar a cabo las dos cosas. Algo que no tuviese que ser como yo no quería, pero que igualmente funcionara, porque a veces la gente cree que es que la única forma de encontrar resultados es sufriendo, es pesando todo, es viendo todo, y entonces en consulta me di cuenta como no, o sea, cómo era posible cambiarle el foco y obtener resultados y que los pacientes estuvieran felices, pues porque digamos que mi mayor satisfacción es que los pacientes de verdad salgan muy contentos de la consulta, o sea, no sé, claro que hasta mi consulta, cuando has salido triste, pues de pronto X o No, Y, pero normalmente uno sale tranquilo. tranquilo. De hecho, uno va con un montón de inseguridades y de sustos que son cosas viejas. Es lo que decía Cami hace un momentico, que uno fue pucha, va a perder la consulta porque no comí bien este mes. Y es como en el colegio, como si a uno le fueran a ir a Sí. calificar la consulta. Si Ujú. son unos míos todos bobos, entonces ya uno sale como, ve, no me regañaron. No, yo tengo más de un paciente que me dice, "Ay, gracias por no regañarme, estaba súper angustiada", y yo, no, o sea, es que todo está mal, o sea, todo lo que sea así alrededor de la alimentación está muy mal, o sea, pues cada quien tiene, obviamente, yo siempre a los pacientes les digo, pues los distintos profesionales tendrán sus distintas metodologías, pero para mí, que un paciente me diga que tenía miedo y ya salió sin miedo, o que no quería venir al control, pero vino con muchísimo esfuerzo por ese mismo miedo, o sea, combatí ese miedo y vine y que digan como que, bueno, antes gracias porque me sentí súper tranquilo. Eso es lo que en realidad, pues, para mí está bien. ¿Qué tan relacionado está la comida con la psicología? Pues yo lo veo muy claro, para mí es
Demasiado. muy, muy conectado. No, es que la alimentación, nosotros no solo comemos por hambre, pues la alimentación termina siendo un acto emocional y social. Emocional, ¿por qué? Porque muchos alimentos generan en nosotros neurotransmisores que nos hacen sentir súper bien, por ejemplo, la dopamina. Entonces, pues, si estamos más tristes, o sea, si estamos tristes, o si es digamos que nuestro estado de ánimo no está tan bien, hay alimentos que nos ayudan a sentir mejor. Entonces, mira, súper relacionado con lo emocional. Y también súper social, porque es que entonces tenemos un cumpleaños y tenemos que llevarle algo al cumpleañero. Entonces le llevamos una torta, o nació un niño, entonces también le llevamos a la mamá frutas, pues por ejemplo, o en un matrimonio dan comida, o en cualquier, Pues digamos que Navidad. entorno. Yo creo que Total. Navidad es la festividad más clara. Ajá. No, y es que en realidad cualquier acto que nosotros, digamos que les prestamos atención en nuestra vida, va a tener comida, va a tener Total. una bebida. La alimentación tiene muchos significados. Sí. A la comida se puede ser adicto. Sí, pues sí y no. Digamos que mi experticia no son las adicciones, pero algo he estudiado y hay ciertas, por ejemplo, drogas, alcohol, que genera en nuestro organismo la liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces la dopamina se queda en ciertos niveles y la persona quiere que la dopamina nos da como un estado de bienestar, entonces la adicción se genera porque queremos mantener ese estado de bienestar y muchas veces la única forma de mantenerlo es a lo que eres adicto. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en temas de alimentación, el azúcar puede generar como cierto estado de dopamina también, o sea, libera dopamina al igual que liberan pues como otras cosas, por ejemplo, las drogas o las relaciones sociales generan dopamina, el azúcar también, por ejemplo, la puede generar, pero a mí no me gusta como decir es que eres adicto al azúcar, sino es como esa necesidad de dopamina, que la forma más fácil de obtener dopamina para nosotros es la comida. Entonces, más allá de que seas adicto porque la comida como tal tenga algo que te vuelva así, es como esa necesidad de sentirse bien, que cual ser humano también pues Que está asociada tiene. la comida, en ese caso, al azúcar, pero puede estar asociada a redes sociales. Pues Pues exacto, redes ajá. sociales, no sé. Entonces, digamos que ahí la adicción a la comida sería un síntoma, pero lo profundo sería Exacto, tú querer sí, liberar dopamina exactamente. constantemente. Esa liberación de dopamina. Y ahorita también hablando de eso, pues que de Navidad, yo no sé qué, que creo que es muy social el hecho, además de que si como poquito me van a ver, si como mucho, si dejo el plato limpio, también van a decir algo. Sí. O sea, Es se como muy vuelve desde la como familia, desde la presentes. crianza. Pues Sí. eso a veces también va desde la crianza, es que no me dejaban pararme, no me dejaban pararme de la mesa hasta que el plato no estuviera vacío. O hay quienes lo regañaban por... Ajá. O porque dejó el plato Sí, entonces, limpio, qué maleducado. sí, tenía hambrecita, lo tenían muerto de hambre en la casa. Se Sí. vuelve una carta personal, pues Sí. presentación personal. Sí, casi que hay una etiqueta detrás Ah, de cuánto como. No, o sea, en nuestra sociedad hay muchísimas etiquetas, pero creo que las que más hay también es alrededor de la alimentación y el cuerpo. O sí. sea, entonces siempre te están juzgando, etiquetando por cómo o comes, o por cómo te ves, o por qué te comiste esto y esto no. Y más porque ahora cada vez estamos más, digamos que permeados de muchísima información. Ujú. ¿Tú crees que acá en Colombia, específicamente pues en Medellín, que es de donde somos, eh, es diferente? Pues está más Claro, hay un estereotipo, pronunciado. sí, hay un estereotipo de belleza muy marcado pues en nuestra ciudad. O sea, todas, pues desde hace unos años en donde se popularizaron un montón, pues cirugías, vernos de cierta manera, tener cuerpo de cierta forma, pues como los senos de cierta forma, los glúteos de cierta forma, pues desde ahí. Y no solo desde las personas que vemos en nuestra sociedad, sino desde las películas, desde los videos musicales. Nosotros como seres humanos siempre buscamos parecernos a nuestros pares para querer pertenecer. Entonces es muy normal que nosotros, si en nuestra sociedad vemos personas pues, o mujeres así, nos queramos parecer, entonces esos estereotipos lo que buscan es que encajemos en un formato y no necesariamente ese formato esté bien o mal, sino que hay muchas mujeres que pueden encajar en ese estereotipo como de una manera natural, ¿cierto? Porque su cuerpo es similar a eso. Pero un estereotipo en realidad hace más daño cuando tú te fracturas o te lesionas a ti mismo por querer encajar ahí. ¿Y notas una diferencia de pronto en consulta entre hombres y mujeres? Sí,
incluso yo a veces siento que los pacientes como que les da pena o miedo decir quiero bajar de peso. La verdad, la mayoría de motivos de consulta es como quiero alimentarme mejor, lo quiero hacer por salud. Pues obviamente también me quiero ver mejor, pero pues estoy Como si fuera un buscando. motivo por Sí, debajito. sí, en realidad No el no es el motivo principal. principal, Sí, ajá. no el motivo principal. En realidad hay de todo. A veces me dicen ahí pues como solamente van personas con exceso de peso a tu consulta porque quieren rebajar y no necesariamente. Pues también hay motivos de consulta alrededor de tengo el colesterol elevado o también me estoy preparando para hacer media maratón. Pero sí, en realidad, sí, tú me dices, hay diferencia entre hombres y mujeres. Sí, pero todos, o sea, sí las mujeres están más relacionadas a los objetivos físicos, pero siento que ahora el motivo real de consulta, de como el primer plano, es como quiero alimentarme mejor. Solamente que ya de ahí se desprenden un montón de cosas. Ujú. Cami, yo tengo una duda y es cuál es la diferencia entre comer con conciencia y hacer una dieta. Le voy a decir lo que para mí es hacer una dieta, porque hay personas que dicen, no, es que lo que comas significa igual tu dieta, Ujú. ¿cierto? Pero para mí una dieta, o estoy Lo que segura tenemos la concepción que de eso, la dieta. concepción de dieta para mí es como restricciones, hacer la alimentación con ciertas restricciones, como la analogía que les mencionaba es como un caballito que no puedes ver nada, o sea, estás como que me tengo que comer el desayuno, esto y esto, tengo que comer esto y esto, X o Y, pues sí, como calorías o gramos, o sea, como así, cerrado. Cuando tú te alimentas con conciencia, es como que tú sí aprendes, entonces ahí es donde empezamos como a ver la diferencia, tú aprendes en consulta tu cuerpo, o lo que yo te digo es enseñarte tu cuerpo cuánta cantidad de energía necesita dependiendo de lo que haya sido tu motivo de consulta o lo que encontremos, ¿cierto? Entonces hay quienes quieren mejorar su composición corporal y bajar porcentaje de grasa, entonces necesitarán cierta cantidad de comida. Hay quienes necesiten bajar el colesterol y tendrán ciertas características. Hay quienes quieran correr 21 kilómetros y tengan ciertas características. Hay quienes me llegan a consultar mamás, pues, o sea, estoy en el primer trimestre de embarazo. Entonces, ¿qué hacemos en la consulta? Es que tú entiendes de base tu cuerpo cuánta energía necesita, obviamente traducida a alimentos. Pues yo no te voy a decir, tu cuerpo necesita X cantidad de calorías, no. Yo te voy a decir, tu cuerpo necesita tanta cantidad de lácteos, tanta cantidad de huevo, jamón y queso, tanta cantidad de arepa, arroz, tanta cantidad de frutas, ¿cierto? Entonces, y ahí también es como, eso es lo que necesita tu cuerpo, no significa que todos los días tengas que comer eso 100%. Habrán días que, entonces ahí es donde empezamos a flexibilizar, pues en donde empezamos a tener otra visión. Es como, de base necesitamos esto, pero entendemos que hay días donde puedes tener más hambre y está bien que comas un poquito más, hay días donde puedes tener menos tiempo y no te dan ganas de comer verduras, entonces es donde ahí te empiezas a entender que yo normalmente en mi consulta les doy como un cuadernito ya y digo como vamos a encontrar el balance entre la planeación, porque sí, tenemos ciertos objetivos, para eso necesitamos comer más o menos de cierta manera, ese balance entre la planeación y la intuición, porque entonces ahí empezamos a escuchar y empezamos a entender que no está mal comer todos los días distinto o no está mal no comerte todo lo que necesitas en un día, porque ahí entendemos la alimentación como ese acto emocional, social, en donde necesitamos, pues, y donde nos damos cuenta que al igual que en la vida, pues la alimentación también es lineal. Tengo que comer esto y esto todos los días, me estreso, lo hago, bajo X o Y, me veo de cierta manera, pero ¿cómo está mi salud emocional? Jodida. Exacto. ¿A ¿O qué qué tan, sí, y costo? qué tan sostenible ¿A qué es? costo? Ajá. Como que luego entonces estoy súper restringida, luego me da el arrebato. Y ese, entonces luego viene la culpa. Ay, no, pues toma. Ese El es un ciclo, rebote es ese es un tenaz. ciclo impresionante. En realidad las dietas vienen de querer cambiar el cuerpo por esos estereotipos que tengo. Eso también es muy triste muchas veces porque ese deseo de cambiar el cuerpo te lleva a hacer restricciones alimentarias. Esas restricciones alimentarias te llevan a alteraciones hormonales, pues porque también entonces restringes y esas hormonas de apetito, de saciedad se descontrolan. Eso se quiebra, o sea, como que esas alteraciones hacen que no sigas con esas restricciones, entonces comes más, mal, te sientes culpable y esa culpa se genera porque rompes una regla, entonces tienes culpa, que es una sensación muy maluca, y dices, no, todo mal, tengo que volverme a restringir, entonces otra vez, restricciones. O sea, deseo de cambiar el cuerpo, restricciones, dieta, alteraciones, es Un círculo vicioso un círculo de, ajá, que no puede salir que si no, no cambias que si no cambias que si en realidad no la empiezas a sanar concepción. esa relación con el Exacto. cuerpo y no querer, entonces ahí es también muy distinto que yo en mi consulta también les digo, yo prefiero que no estén rayados del cuerpo, pero tampoco de la cabeza. Y muchas veces Sí. Total. y muchas veces en medio de los controles
yo les voy diciendo a los pacientes, mira cómo puede que no tengas el cuerpo que te soñabas, pero te has dado cuenta en todo este proceso que es mejor estar tranquilo, estar feliz, entender que estás haciendo las cosas bien, pero dejar de buscar ese objetivo físico. Yo creo que acá vale la pena desmitificar eso de que los cuerpos flacos son saludables y los no flacos son insaludables. Total, nuestro peso no es el único indicador de salud. Eso creemos que las personas delgadas es igual a, pues es sinónimo de no tener hipertensión, no tener diabetes. Y he tenido pacientes con exceso de peso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en salud? En salud todo también lo manejamos por factores de riesgo. Entonces, no es que el azúcar solamente te dé diabetes, es que tienes un excesivo consumo de azúcares, es que tienes un componente genético, es que no haces actividad física, es que estás muy estresado, es que no duermes bien y todo ese montón de factores de riesgo genera. Entonces, a veces asociamos el exceso de peso con la enfermedad y lo que ocurre en el exceso de peso es que el exceso de tejido adiposo, por ejemplo, de grasa, genera ciertos pues como cambios hormonales y es un factor de riesgo a presentar ciertas enfermedades, pero no quiere decir que sea la única causa. Yo he tenido pacientes con exceso de peso y metabólicamente muy bien, sin hipertensión, sin diabetes, los exámenes muy buenos, por ejemplo, de colesterol, de triglicéridos bien, entonces hay que empezar a cambiar como esa mentalidad y eso sí, también es como unos beneficios muy asociados a la delgadez que ha tenido nuestra sociedad. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que hay que desconectarnos de la alimentación y comer pues desconectados, papitas y malteada todo el día, ese no es el punto. El punto es acompañar de un profesional, tratar de hacer las cosas bien, para hacer actividad física, dormir bien, pues mejorar los hábitos de vida en general. Y si mi cuerpo cambia o no cambia, pues no importa porque estoy haciendo las cosas bien, pues aprendo a aceptar eso. O sea, hacer los cambios más allá de esa búsqueda del peso o de la composición corporal, sino hacerlo, esos cambios van a llegar. O sea, cuando un paciente hace más actividad física, come mejor, tiene una buena relación con la comida, va a tener una mejor composición corporal. Pues va a tener como, porque eso es un tema, también como otro tema, no solo el peso, es la composición, es tu masa muscular, tu masa grasa, eso pues como otro tema, pero más allá de solo enfocarnos en eso, para mí es enfocarte como en hábitos de vida, y ahí ya, lo que peses o como tengas tu composición, pues ya estás tranquilo que estás haciendo las cosas bien. ¿Qué efectos emocionales y físicos has visto en pacientes que viven bajo la presión alimentaria constante? No, pues alteraciones emocionales muchísimas, ansiedad, depresión, pues hay pacientes que puedes estar, por ejemplo, en medio de una familia donde te han dicho que te tienes que ver así, porque hay familias, hay muchas familias que son así, es como que todos han sido muy delgados, entonces tú también tienes que ser así. Y la otra incluso tenía en consulta una mamá y una hija, y entonces la hija contándome como todo su mala relación con el cuerpo, y la mamá era como una réplica de la hija, entonces yo decía, claro, la hija está así porque la mamá está así, y eso pasa muchísimo. La mayor consecuencia de tener una presión alrededor de la comida es que deteriore tu calidad de vida. O sea, son pacientes que la calidad de vida se les deteriora porque no están tranquilos, porque todo el tiempo su cerebro está pues como en pro de qué voy a comer, cuánto ejercicio voy a hacer. Entonces los pacientes que ven como con tanta presión de verse de cierta manera son pacientes que al fin y al cabo terminan alterando sus otras esferas de la vida para cumplir con ese objetivo del cuerpo. Parece, yo no lo había pensado ahora que lo dices, pero claro, hay que sanar porque aparte lo transmites a tus hijos. Ah, sí, total. Eso se transmite. No, incluso hay un término ahorita muy de moda que seguro han escuchado que es como almond mom. Claro, que son tipo como, ay, mira, de snack para el almuerzo toma 3 almendras y son cuidando el peso de los hijos así, pero Y milimétricamente. incluso no solo de ellos, sino, o sea, no de los hijos, sino de ellos. Entonces es una mamá que o cuenta calorías, es una mamá que no come arroz por nada, sino que solo puede ser quinoa o arroz integral. Es una mamá que no toma leche de vaca, sino que toma leche de almendras, que hace un montón de ejercicio. Entonces los hijos se ven permeados por eso. Entonces esa mala relación que viene del cuerpo, entonces mamá tiene mala relación con el cuerpo, es lo mismo, termina siendo un círculo. Entonces las personas se restringen y después entonces los hijos también ven eso, es como que tú te das duro, no comes, pero después del fin de semana come de todo, entonces los niños pues o los hijos también terminan en ese mismo camino porque la mamá es como, ay no, pero estás muy pesada, no, 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 pero mira que ya tenés que Dejaste ir con la comida. mira que ya tenés que empezar a entrenar. Entonces, claro, la niña, lo mismo. Incluso tengo pues como una anécdota también de una paciente que también toda la vida había tenido problemas con su cuerpo. Porque hablando de motivos de consulta, sí, o sea, hay muchos pacientes, muchas mujeres específicamente, que desde hace mucho tiempo me dicen, he luchado con mi peso toda la vida. Entonces, esta paciente había luchado con su peso toda la vida, empezó a estar, pues como en mi consulta y le gustó mucho, pues como cómo veía yo la alimentación desde el punto de vista educativo, de aprender, de estar flexibles.
Y ella me dijo, por favor, atiende a mi hija. La hija tiene 11 años, yo atiendo a partir de los 13. Entonces me dijo, no, imagínate que mi hija está toda, pues está muy gordita, pues ha subido de peso y la llevo donde la endocrina y la endocrina le puso pues como un plan de alimentación y puedes creer que le estoy encontrando confites escondidos. Pues como que un montón de cosas, que la niña súper pequeña, súper alterada, entonces ya no le gustaba la comida, pues desde más o menos esa edad, o incluso en realidad, si no estoy mal, creo que era menor de 11, en este momento no me acuerdo. Estuvimos en una consulta y literal la consulta fue, pues yo le decía, bueno, ¿qué estás comiendo? Pero ¿qué es lo que a ti te gustaría comer? No sé, un día ideal para ti, ¿qué sería? Pues porque era, no sé, las salsas, no me gustan las salsas, así súper chiquita. Dulces, no, paquetes, no, yo no como nada de eso. Pues ya, como con un montón de etiquetas. Y entonces ella me decía, pues la mamá me decía, sin que ella estuviera como, es que es súper teso ver cómo yo estaba así hace unos años y no quiero que a ella le pase lo mismo que a mí me pasó. Pues por favor, detengamos esto. Entonces, bueno, yo con mis herramientas y con lo que puedo hacer, le hice un plan muy, también pues como muy tranquilo, con lo que ella se sintiera como a que yo supiera qué es lo que yo hago en mi consulta, que lo que yo haga esté bien desde la planeación, pero que el paciente se sienta muy cómodo. Y en esos días me escribió, Cami, no te lo vas a creer, está feliz, creció, mejoró en peso, le fue súper bien donde la endocrina, pues le dije a la endocrina que había ido donde ti, que nos estabas ayudando y pues de verdad te quería agradecer. O sea, lo que yo les decía, a veces uno cree que hacer las cosas bien es un montón de sacrificios, un montón de peleas con la comida, es un montón de restringirme, es un montón de decir, vamos a ir a comer pizza. No, yo no puedo ir a comer. Y es muy triste porque yo siempre digo, pues uno pelea con el entrenador del gimnasio, se cambia. Uno, no sé, tuvo un conflicto con una amiga, no le vuelve a hablar, pues por decir cualquier cosa. Peleó con el novio, lo deja. Pero la comida, pues uno, si pelea con la comida es que tenés que comer toda la vida. Todos los días. Todos los días tienes que comer. Entonces es una pelea súper perdida. Cami, ¿y por qué es importante no restringir grupos alimenticios, sino más como aprender a usarlos? Porque cuando tú te restringes no puedes medir la dosis. O sea, eso ocurre como un efecto última cena. Entonces te encanta el helado. Por X o Y, por esa necesidad de dopamina, bueno. Entonces ya después te haces consciente de que estás comiendo mucho, entonces ya te estresas y dices, no, no voy a volver a comer helado. ¿Qué pasa? Entonces el proceso, la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Entonces tú puedes tener la fuerza de voluntad que yo antes en otro momento de la vida, yo decía, yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero cero, eso no hay que, o sea, hay que construir hábitos, no vivir de fuerza de voluntad ni de aguantar hambre. Entonces tú dices, no voy a comer un helado porque es malo, X o Y, por toda la información que tengas. Entonces, claro, tú puedes pasar un periodo sin comerlo, pero después hay un momento donde esa fuerza de voluntad se quiebra, ¿cierto? Se quiebra y abres la puertecita a comerte un helado. Pero, ¿qué ocurre? Tu cerebro dice, yo no sé, Cami, cuándo me vaya a volver a dar helado. Yo mejor como. 3. Exacto. Pues entonces como un efecto última cena. Entonces ya abrí la puertecita, entonces ahí ya no eres capaz de controlar qué cantidad. Te desboca. Te desbocas y entonces ahí te sientes mal y vuelves y ves. Es que yo no me lo podía comer. Es que no me lo podía comer. Yo mejor no me lo como. Te Entonces, confirmas tu teoría. exactamente. Entonces no me lo como y pasan otro periodo donde no y otro periodo donde sí. Pues entonces como que sube y baja. Entonces al final no terminas haciendo nada porque igual hay episodios donde no comes, después donde comes mucho, entonces es lo mismo, pues. Por eso es importante no restringirlos, porque la restricción antes lo que hace es que no puedas escuchar tu intuición, como que desconectes el cuerpo es capaz de genuinamente decirte no quiero más, pero la información alrededor de la alimentación, las reglas, las restricciones hace que esas señales internas de tu cuerpo se silencien. Entonces tú no sabes ya cuánto es mucho, cuánto es poquito. Pues también al final estás desconectado del cuerpo. Desconectadas del O sea, cuerpo. puedes tener el cuerpazo de tus sueños, pero desconectado del cuerpo, entonces ¿De qué sirve? No, y muchas veces ese cuerpo, a veces, que es lo más triste, creemos que un cuerpo X o Y nos va a dar una, pues como cierta satisfacción o cierta sensación, pero puede que, o sea, pero en realidad la respuesta no es el cuerpo. Pues como que gestionaste como tu mundo interior y te puedes sentir bien. Porque también la otra vez me pasó una paciente, me dijo, Cami, desde los 16 me he hecho de todo, dietas, cirugías, gimnasio, todo, 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 todo. Y hoy tengo el cuerpo que soñaba a mis 16 y me siento igual que me sentía a los 16. O sea, ese vacío no te lo va a solucionar el cuerpo, pero entonces ese es el problema, o sea, ahí también viene donde todos debemos ir a terapia, sanar ciertas cosas que creemos que hay personas que ese
sensación, digamos que de plenitud lo tiene alrededor del cuerpo, de tener el cuerpo perfecto, hay quienes lo tienen alrededor del trabajo, hay quienes lo tienen pues de tener una pareja, pero en realidad es que si una persona no quiere el cuerpo que tiene hoy, puede tener ese cuerpo de los sueños y sentirse igual, o sea, y que lo que tú decías, pues tener ese cuerpo, pero muchas veces ni siquiera es suficiente ese cuerpo, porque si en realidad no has ganado y no te has dado cuenta que esa incomodidad no viene alrededor del cuerpo o que otra cosa que sanar, es lo mismo. Y yo iba a decir también un comentario de lo de restringirse. Yo también una vez llegué a consulta con Camila y dije, ay, Cami, yo comí helado todos los fines de semana. Y me dijo, ¿y lo disfrutaste? Yo, pues sí. Ah, bueno, súper. Ah, Felicitaciones. Qué literal. rico que lo hayas disfrutado. Un abrazo muy cordial. Pues yo qué esperaba, no sé, que me diga como, X, no Todo sé. mal. Sí, no, no, y ya, entonces me explicaste como, no, pues peor sería que estuvieras todavía pensando en el helado y compensándolo comiéndote 70 chocolatinas al día o 40 galletas al team pensando que vas a suplir como lo del helado. Ujú. Sí, incluso yo, pues es muy raro porque yo en consulta me gusta mucho el dulce y yo sí, ¿qué dulce te gusta? Es que me gusta el chocolate y yo, pero ¿qué chocolate? ¿Cuál? Porque yo siempre pregunto y soy como incluso enfática en eso y es entender que si tu cuerpo te está pidiendo algo y no se lo das por restringírtelo, le puedes dar un montón de cosas y seguir con esas mismas ganas. Entonces es mucho más fácil identificar qué es lo que en realidad te gusta. Joder, pucha, es que me encanta la burbuja, ya, cómetela y listo. Pero entonces a veces, ay no, pero quiero, pero no puedo. No, mejor me como una galletita light para que me quiten las ganas. No, no, eso es también una mentalidad de dieta. Obviamente, todos los pacientes son distintos, pues sí es un contexto cada uno distinto, pero ese es el punto. Si no escuchamos a nuestro cuerpo, si no nos conectamos, ya sea porque estemos desconectados, porque sí o porque tengamos muchas restricciones, o sea, si no estamos conectados, no vamos a saber qué es lo que es, ahí vamos a comer más, ahí nos sentimos mal y esa no es la idea. O sea, cuando de base, si nos diéramos permiso y no nos restringiéramos, y comiéramos lo que nuestro cuerpo quería, podríamos controlar esas cantidades y todo el mundo estaría feliz, porque en realidad la alimentación, el veneno lo hace la dosis. Es que un chocolate es malo y te va a engordar, no, pues o sea, es lo que haces la mayoría de tu día, o sea, es tu hábito. Cami, imaginemos un mundo ideal en el que a los niños les enseñan alimentación en el colegio. ¿Cuáles son las bases de una alimentación realmente saludable? Para mí la alimentación más saludable es alimentación intuitiva sumado pues como con educación nutricional. Entonces, alimentación intuitiva es escuchar tus señales internas. Tu cuerpo necesita estas porciones en el día, las puedes distribuir más o menos así, pero si no quieres en el desayuno comerte eso, no hay problema, te lo puedes comer en otro momento del día. Entonces, ahí es como empezar a escuchar esas señales de hambre y de saciedad. O sea, eso es lo principal para una alimentación sana, es eso. Porque es que si tú respetas su señal de saciedad, tú no comes más y si no, o sea, y si tú comes lo que tu cuerpo necesita, tu cuerpo va a estar bien, digamos que en justas proporciones. Entonces, para mí lo más importante es como que una, pues como aprender a escuchar esas sensaciones de hambre y de saciedad. Entender que hay que comer de todos los grupos de alimentos y esas dosis, en realidad el cuerpo es capaz de decírtelas. Entonces, es como que él nos enseñen a escuchar sensaciones de hambre y saciedad, nos ayuden a gestionar como esa parte emocional, porque uno de los problemas ahora es que gestionamos la parte emocional desde la alimentación. Y tercero, es como que aprendamos las funciones de todos los nutrientes, pues como donde nos enseñarán que necesitamos proteínas, necesitamos carbohidratos, necesitamos grasas, Porque los carbohidratos son súper satanizados. demasiado. Los carbohidratos de satanizan, no dice que son los que engordan, pero es que en realidad es como del grupo de alimentos que más disfrutamos comer, entonces somos capaces de comerlos en más volumen y ese es el causante del aumento de peso, pero no porque el carbohidrato sea malo, sino porque es lo más fácil de comer. O sea, a lo mejor una persona muy carnívora que si come más de lo que necesita, por más de que venga la proteína, si come más de lo que necesita, también sería el problema, pues Ujú. el causante del aumento de peso sería igual esa proteína, por más proteína que fuera. Cami, tu acercamiento a la nutrición, ¿cómo te ha impactado a ti como persona y a tus seres queridos de cerca? Bueno, no, a mí me ha hecho mucho más feliz. Pues como en realidad comer de manera tranquila, porque claro, como muchas mujeres en algún momento tuve una mala relación con la comida, pues, o sea, pensaba, es que es súper desgastante pensar un montón que comer. Y yo me di cuenta de cuando solté como esa necesidad de controlar, yo me sentí muchísimo mejor con mi cuerpo. Pero la alimentación desde el punto de vista que lo veo ha hecho que tenga una muy buena relación también conmigo, con mis familiares alrededor, pues, o a la hora de comer. Nada, no nos estresamos, disfrutamos, pues como que no, cero drama. No sé si es una pregunta muy personal, puedes pasarla, sí, sí.
pero algo cambió con tu papá, que decías, pues para mí me parece que fue el punto Qué con el buena que pregunta. empezaste. A ver, sí y no. Sí, porque en realidad, y en un punto lo dijimos, yo soy, pues, yo siempre le digo, yo soy tu hija, no tu nutricionista. Porque entonces sí, indiscutiblemente mejoró mucho la relación, también viendo la alimentación de una manera más tranquila, ¿cierto? Como, como te digo, pues sí, como no tantos reproches, no tantos reclamos, pero lo que pasa ahora es que indiscutiblemente, que eso también le pasa a muchos pacientes, cuando un paciente es obeso, tiene un daño en las neuronas, o sea, es un daño neuroendocrino. Las sensaciones de hambre y saciedad en un paciente obeso ya no son iguales a las que un paciente que no ha tenido tanto tiempo, pues por tantos años ese tejido adiposo. Entonces, a hoy, la relación con mi papá sí mejoró mucho alrededor de eso porque yo soy muy tranquila y no estoy como todo el tiempo encima de él, pero a veces sí me descompone que él no esté conectado. Ujú. Él es un paciente que a hoy, él hizo una cirugía bariátrica, trata de mejorar hábitos, pero yo todavía siento que a hoy él le falta mucho, come muy emocionalmente y para mí igual verlo es un reto porque me duele, pero yo siento que al fin y al cabo yo no soy quien para ni para juzgarlo ni para tratarlo. Entonces, si yo no hubiese tenido este concepto de la alimentación, a lo mejor sería más peleas y una relación como más tóxica, más tensa. Pero hoy también me duele y me da tristeza que siento que es desconectado con la alimentación. O sea, él no aprovecha mi punto medio. Pues él también es muy relajado. Entonces, bueno, es un tema, pues todos, ninguna relación y pues ninguna relación con la comida es perfecta, pues, o como así. Hay una frase es como casa de herrero, asadón de palo, algo Cuchillo de así, palo. palo. Bueno, más o menos algo así. En el caso de mi papá, pues, él sí, es un tema también, pues, como muy teso. Y hay pacientes que pueden mejorar, sí, pero es mucho también como desde esa voluntad. Y mi papá ha decidido estar, pues, como un poco desconectado a hoy. No soy yo quien para decirle. Pues yo sí le digo, obvio, pero no me hace caso. Sí, papi, ven, vamos a consulta. Sí, 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 no, en estos días tengo que venir. Y él sabe que yo soy relajada. Y incluso súper teso, porque yo antes, cuando empecé nutrición, o sea, yo era muy psicorrígida también con la comida. Mi papá me decía, qué pereza, nadie te va a hacer caso. O sea, literal me decía así, no, pues tienes que cambiar esa forma de ser. Y en efecto la cambié. Pues, o sea, como que a hoy, obviamente, soy una nutricionista de la cual él se siente muy orgulloso, pero que a él todavía le falta mucho por aprender. Como a muchos, pues a todos nos falta aprender. ¿Cómo tú crees que influye el amor propio en la manera en la que comemos? Muchísimo. Porque ahí viene entonces esa aceptación corporal. Hay cosas que una vez incluso me la decía la psicóloga, es como uno no quiere que a un familiar, pues uno no quiere vivir el duelo de la muerte de un familiar, pero pues tienes que aprender a vivir con eso. Pues, o sea, no quiero que nadie se muera, pero si se murió, pues te toca aprender con eso. Entonces, eso mismo pasa a veces con el cuerpo. Hay cosas que uno genuinamente puede que no le gusten, pero hay que aprenderlas a amar, ¿cierto? Porque si no las amamos más duro nos damos. Y si no nos amamos, digamos que en términos de amor propio, o sea, si tú hoy no quieres ese cuerpo que tienes, lo que decíamos ahorita, puedes hacer muchas cosas en contra incluso de tu salud emocional y puede incluso cambiar tu cuerpo, pero ¿son de qué? Si igual no te amas, puedes tener el cuerpo perfecto y tampoco te vas a amar. Acepta que hay cosas que no te gustan, listo. Pues, o sea, está bien que hayan cosas que no te gustan, pero aún así hay que aprenderlas a amar y hacer entonces como esos cambios más en pro de estar mejor y no solamente por ese cambio del cuerpo, o sea, hacer cosas también en pro de amor hacia ti. Y hay una frase que incluso ahorita la comentaba y es como el cuerpo hay que dejarlo de ver como un ornamento y verlo más como un instrumento. Mm. Ujú. Entonces, en términos de amor propio, pues tenemos que aprender a amar nuestro cuerpo por lo que nos permite hacer porque con él puedo cumplir sueños, impactar positivamente a las personas, tener relaciones sociales, viajar, conocer, ¿Y qué le dirías a alguien que tenga una relación tensa con la comida? que es un proceso de mejorarla. Pues no es que de un momento para otro uno ya sienta que no le va a tener miedo a los carbohidratos o que de un momento para otro va a querer su cuerpo, pero que es un proceso donde hay que tener mucha compasión, donde hay que también entender como todo por un bien mayor, pues como a veces pensamos en mi bienestar hoy, mañana y verme bien o verme bien para un viaje que tengo en un mes, pero en realidad mejorar la relación con la comida te va a traer beneficios a lo largo de toda tu vida. ¿Qué viene para ti en tu trabajo en el futuro? ¿Qué es lo que estás planeando, tus proyectos, sueños? Pues como lo que siento que voy a
hacer mis próximos días y meses será seguir impactando positivamente la vida de las personas, mejorando esa relación con la comida, pues que todas las personas que lleguen a mi consulta salgan muy felices y con mucha información para mejorar sus hábitos. Yo también, que les contaba ahorita, además de consulta, tengo una marca de productos funcionales, altos en proteínas, sin azúcar. Mi producto no tiene azúcar no por satanizar el azúcar, sino porque está enfocado en otras cosas, en el ser alto en proteína. Entonces siento que seguiré desarrollando productos que le faciliten a mis pacientes llevar una alimentación mejor, porque por eso tengo mi marca que se llama We Are, en donde buscamos tener productos y donde digamos que los productos que he lanzado han sido buscando que las personas, mis pacientes, faciliten esos objetivos, pues faciliten cumplir esos objetivos físicos, emocionales. En este momento, ¿qué productos tienes? En este momento tenemos alfajores con 12 gramos de proteína, tenemos una mezcla lista para hacer waffles y pancakes con 18 gramos de proteína, entonces a veces nos da pereza el huevo o no queremos comer carne por la noche, entonces los pancakes facilitan, entonces estás nutriendo y estás comiendo algo rico. Y el otro producto que tenemos es un sirope a base de alulosa. La alulosa es un edulcorante, pues nos da el sabor dulce en la boca, pero no nos aporta energía. Es como parecido a la stevia y sirve para endulzar waffles o una bebida o el yogur. Entonces en este momento tenemos estos 3 productos. ¿Qué opinas de los, cómo se llama esto? De la proteína, pues en polvo, los suplementos. Los suplementos, hay 2 cosas. No son necesarios en algunos casos, pero son muy prácticos, número 1. Y número 2, los suplementos también se tienen que ver con evidencia científica. Porque si uno se consume un suplemento que no tiene la suficiente evidencia científica, pues tampoco va a ser el efecto que está prometiendo. Entonces a veces ahorita vemos como 1.000 suplementos, pero en realidad va a cumplir lo que dice, probablemente no, porque hay muy poquitos suplementos con la suficiente evidencia científica. Y 2, entonces, siempre, pues hay digamos que en nutrición deportiva hay como una frase que es como food first, es como que primero la comida y después la suplementación. Pues de pronto un deportista amateur, que quiere decir alguien que corre de hobby, puede ser un deportista que no necesite los suplementos, pues todos los suplementos, de pronto un deportista de los rendimientos, que más horas de entrenamiento, que sea más complicado cumplir, lo que hace un suplemento es como adicionarle a esa alimentación Darle la milla nutrientes, extra. exactamente. Entonces, son prácticos, por ejemplo, en el caso de la proteína de suero de leche, pues del whey protein es un suplemento que tiene muy buena evidencia científica para aumentar la masa muscular, para dar mayor saciedad. Entonces, hay pacientes que les encanta la carne. Entonces, ¿para qué les voy a mandar un suplemento si tienen una buena aporte de proteína? Pero hay quienes les cuesta. Uy, no, no me gusta la carne, entonces por eso nuestros pancakes y nuestros alfajores tienen whey protein, entonces productos que ya lo tengan para ayudarte a cumplir tus requerimientos. Hay que visitar a un profesional pues como en nutrición deportiva o en salud para que la prescripción de suplementos en realidad sea funcional, porque a veces hay mucho más marketing que otra cosa. Interesante. Ahorita hablabas de la nutrición y como las falencias en nutrientes puede desatar cosas hormonales. Cuando un paciente tiene muy poquita ingesta de alimentos, pues pacientes que, no sé, necesitan 10 de energía y comen 2. Entonces, por ejemplo, las hormonas sexuales son hechas a base de ácidos grasos. Entonces, un paciente no tiene pues, la suficiente ingesta de grasas, no le va a llegar la menstruación, porque esos estrógenos no tienen de dónde producirse. Entonces, no hay alteraciones, por ejemplo, en el ciclo menstrual. O, por ejemplo, la vitamina D. No la obtenemos porque no nos exponemos al sol o porque no consumimos los suficientes pescados. Y entonces se caen síntomas como cansancio, hormigueo. Es como la nutrición en realidad necesita ser suficiente para cada paciente, para que todo en su cuerpo también esté bien, porque los nutrientes son la gasolina. Por ejemplo, se ve mucho en deportistas de resistencia, de largas distancias, por ejemplo, de triatlón, se fracturan, tiene como fracturas por estrés. Entonces, está súper delgado, súper activo, pero no está comiendo lo suficiente, pero está enfermo, porque tiene una fractura por estrés, le tienen que quedar en quietud para que el cuerpo sane. Pasemos a las recomendaciones. Les recomiendo que no utilicen las redes sociales para ver información de salud. Pues como utilicen las redes sociales para ver ropa, ver viajes, entretenerse, pero no utilicen las redes sociales como una fuente de información en salud porque no conocen tu contexto. O sea, nadie está viendo detrás de la pantalla y tú en las redes sociales puedes buscar el café es bueno o el café es malo y te va a salir información a favor y en contra. La proteína es buena, la proteína es mala, te va a salir
tener información a favor y en contra. También que evalúen mucho también como su parte emocional y espiritual. O sea, nosotros como seres humanos necesitamos alguien en quien creer. En mi caso, obviamente, pues en mi caso es Dios. Y necesitamos llenar esa alma de paz, de tranquilidad, que muchas veces no nos la da el mundo. Entonces no nos la da el mundo, la buscamos en la comida y ese tampoco es el lugar. También les recomiendo como ahí no hablen de los cuerpos de los demás, eviten hacer comentarios alrededor de lo que la otra persona come, de la otra persona cómo se ve, hablan las personas con más amor, porque si todos nos encargáramos de hablar del otro con más amor, estaríamos muchísimo mejor. Y incluso a veces pues también como esa prudencia, a veces creemos que más amor es, ay, como estás de flaca, está súper linda. A veces eso ni siquiera se traduce pues porque es un comentario al cuerpo que vos no sabes qué lucha tenga la persona. Total, y Entonces, a veces creo que es muy común acá en esa cultura, pues que es, hola, ¿cómo te ves? Yo no sé qué, hola, o sea, ni el cómo estás, no, hay mismo algo tienen que que la decir, cana, que, Mm, ay, parce, o sea, es inmediato. es y inmediato. es lo primero que hay que decir. No, sí, tratar de mirar con mucho amor al otro, mucho respeto, mucha prudencia y evitar esos comentarios pueden de verdad salvar la vida de las personas. Lo mismo que una sonrisa, sonreírle al otro, uno muchas veces también está en su mundo, pero no sabes cuánto puedes impactar. Hay un rule of thumb que es básicamente no le digas a alguien algo que no puede cambiar en 5 minutos. O sea, como Sí, me encanta. quítate la lechuga del diente, va, de una manera discreta y se puede. Pero Está decirle, interesante. parce, tenés... Ojeras. Oh, ¿y qué voy a hacer con esa Ajá, información? exacto. Pues No me voy a mirar en el espejo. No, y es que incluso así sean positivas porque se normaliza el estar comentando. Pues, así sí, sea, y pues, comentar de no de cuerpos sobra. ajenos, como que Sí, Ya pasó de moda. está sí, bueno. sí, está ya buena pasó esa de moda. recomendación. Bueno, pregunta final es, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, también a We Are. Bueno, primero agradecerles por invitarme, porque sé que este es un medio donde las personas pueden empezar a cambiar ese contexto de la alimentación y de la nutrición, porque a veces ni siquiera se atreven a ir a una consulta porque tienen miedo al nutricionista. Entonces, pues les agradezco porque sé que puede ser una información muy valiosa para muchas personas. En donde estoy me pueden encontrar en redes sociales como nutricionista-Camila del Mar. Yo tengo consulta pues en Medellín, entonces quienes quieran aprender un poco más de nutrición, bienvenidos a mi consulta. En We Are, entonces en Instagram también estamos como Snacks We Are, WER. En mi Instagram pues pueden encontrar mucha información alrededor de cómo, pues de la alimentación, de cómo mejorar la relación con la comida, información sobre mi consulta, sobre lo que hacemos en mi consulta, y en We Are pues nuestros productos para que los prueben, que de verdad son deliciosos. Los vamos a buscar. Esa es la próxima tarea de nosotras. Sí, Me cuentan qué suena tal les parece. fascinante. Camino, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, por habernos aclarado tantos mitos y darnos información práctica y útil que podemos seguir. Ya la tarea es de cada uno de responsabilizarnos de nuestros procesos y acompañarnos en ellos, porque lo que decías, pues no se trata de ser autodidacta en redes sociales. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detonantes de Vida. Esperamos que a ti también te haya dejado algo para reflexionar y te animes a compartirnos esos momentos que te han marcado. Que no se te olvide darle like, seguirnos, suscribirte y compartir este episodio con alguien que creas que también puede disfrutarlo. Porque recuerda, todos tenemos algo por compartir que a otros puede inspirar. Nos vemos en un próximo episodio.